Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro podcast donde les hablaremos sobre la educación durante la Revolución. En este presente artículo abordaremos desde la política educativa que se vino desarrollando en México a partir del movimiento revolucionario de 1910 hasta la obra educativa de José Vasconcelos. Les voy a hablar sobre la escuela durante la Revolución Mexicana, que abarcó en el año 1911 a 1917. Durante la Revolución Mexicana, la educación y las escuelas se vieron profundamente afectadas por el conflicto armado y por las transformaciones sociales y políticas que lo acompañaron. Algunos puntos son la desorganización del sistema educativo. El conflicto armado provocó inestabilidad política y social, lo que afectó gravemente la organización y funcionamiento de las escuelas. Muchas escuelas cerraron temporal o definitivamente, debido a la violencia, la falta de recursos y el desplazamiento de poblaciones. También está la desigualdad educativa. La educación estaba concentrada en las ciudades mientras que el campo y las zonas rurales carecían de servicios escolares. Los niños campesinos e indígenas tenían poco o a veces ningún acceso a la educación. La educación con el enfoque liberal y social. Esto se comenzó a promover una educación más crítica y social, influida por el pensamiento liberal y por el ideario revolucionario. Algunos líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza vieron en la educación un medio para transformar la sociedad. De ahí sigue la Constitución de 1917 y la educación. Es importante mencionar que la Constitución de 1917 fue resultado del proceso revolucionario y en el artículo 3 establecieron por primera vez que la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria. El Estado tenía que deber garantizar el acceso a la educación. De ahí lo que eran las escuelas normales y los maestros rurales. Se impuso la creación de las escuelas normales para formar maestros que llevaran la educación a zonas marginadas. Surgieron las primeras ideas de los maestros, que luego serían fundamentales en México. También la escuela durante la Revolución Mexicana vivió una etapa de crisis y transición, pero también fue el inicio de una nueva visión educativa más incluyente, que se consolidaría en los años siguientes. Tomaremos el tema de los modelos pedagógicos. Los diversos movimientos militares que se suscitaron en Europa dejaron a su paso gran miseria, desorden, marginación y una gran desigualdad social, económica y cultural. Para poder remediar estos males, se concebía la educación como el único camino viable para poder lograr un bienestar económico y cultural, para enfrentarse a la enseñanza de carácter en la época y cumplir con llevar a la educación a todo el pueblo. Además de que todo esto contribuyera al desarrollo económico del país, se impartían pedagogías extranjeras. Esto se debía a que el maestro debía ser una guía, orientador y facilitador de actividades que promovieran el aprender haciendo, creando un vínculo de cooperación en un ambiente democrático. También mencionaremos el tema el niño objeto de la educación. En la nueva escuela la educación gira alrededor de los intereses de los niños. Los intereses pueden ser el interés motor, práctico, teóricos e intereses exteriores e interiores. Carl Taylor maneja 4 fases del desarrollo de los intereses. La primera es la infancia, de 1 a 2 años. La segunda es la infancia o edad del juego, de 6 a 7 años. El periodo de intereses egocéntricos, de 8 a 14 años. Y el periodo de los intereses del objetivo es de la edad de la adolescencia y la madurez. El niño no se encuentra solo en su proceso de aprender, se encuentra rodeado de instituciones y personas que influyen en su educación, entre ellos los docentes, quienes deben sentir amor por su labor y simpatía por el niño, para que él pueda comprender, tener la capacidad de observar y realizar su labor con alegría. El artículo 3 de la Constitución de 1917. En el Congreso Constituyente, que dio inicio el 1 de diciembre de 1916, se debatieron las ideas surgidas del movimiento revolucionario y el proyecto de Venustiano Carranza. Se integra una comisión presidida por Francisco José Mujica, defensor del laícismo científico, para que analice la propuesta de Carranza, la cual es rechazada. Los conservadores pugnaban por un laicismo neutral, el cual permitía al maestro dejar al alumno con las ideas erróneas que trajese de su casa. Con las ideas transmitidas por la Iglesia, Francisco José Mujica se opone a este tipo de laicismo por considerarlo pernicioso y en su lugar propone un laicismo científico basado en la ciencia. Realizando un análisis más profundo, la comisión presenta su proyecto.
que posteriormente es aceptado, dando origen al artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución de 1917 establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, que incluye la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, debe impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Además, todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A las conclusiones que llegó la comisión son que la enseñanza religiosa es contraria al desarrollo psicológico del niño, que la enseñanza religiosa en los niños se vuelve luego en violento fanatismo, que el clero es un enemigo de las libertades. Y vamos enseguida con el tema 3.2, Vasconcelos y el establecimiento de la SEP. Se promulga la Constitución de 1917. Se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo la dirección de José Vasconcelos. Lo primero que Vasconcelos hizo fue organizar los departamentos en que se dividiría la nueva institución, quedando en primera instancia 3 ramas: escuelas, bibliotecas, bellas artes. Todos los establecimientos de educación de todos los niveles estarán bajo la supervisión de la SEP. Le corresponde a esta vigilar, organizar y señalar la orientación, técnicas y políticas de enseñanza. Vasconcelos estuvo al frente de la Secretaría de 1921 a 1924. Durante ese tiempo combatió el analfabetismo, convocando una campaña de alfabetización donde los estudiantes de la universidad salieron a brindar sus conocimientos al pueblo. Creó más escuelas elementales, escuelas técnicas y fomentó la educación rural. Se preocupó por cultivar integralmente al individuo, propuso que la música, el canto, las artes plásticas se dieran en las escuelas. Por otra parte, nos es importante mencionarles los diversos movimientos obreros. Estos tuvieron una gran influencia en el ámbito educativo, apoyaron la reforma del artículo 3 a favor de clases populares. Tenemos dos grupos, la CROM y la CGT. Estos propusieron implantar la educación racionalista. Un ejemplo de ello son los estados de Yucatán y Sonora. La reforma se planteaba por la necesidad de extender la enseñanza utilitaria y colectivista, que preparaba a los alumnos para la productividad. Se llamaba Vasconcelos y su cruzada era educativa. Vasconcelos realizó gran obra al querer dar educación a las clases populares, aunque esto fue muy difícil por las condiciones en que se encontraban los países. A pesar de tener un equipo improvisado, hizo lo que creyó conveniente para poder llevar cultura a la clase mayoritaria. También contribuyó mucho en la importancia del mestizaje en la conformación de una cultura nacional. No habría indios, sino mexicanos conformados por un solo país. En el mestizaje quería integrar una personalidad nacional, a la cual se debía incorporar poco a poco los indígenas. Él creía que el mestizo, con el apoyo de las culturas, lograría superar las condiciones que favorecerían su manipulación por parte de los tiranos y hacendados. También consideraba que la universidad debía participar directamente en programas tendientes a resolver problemas. Los sectores mayoritarios durante su periodo, es decir, en su proceso de ser rector, incorporó a la universidad en una compañía nacional de alfabetización para cumplir con sus objetivos. Él creía que los maestros deberían ser verdaderos apóstoles. Recurrió a los maestros improvisados, es decir, personas que supieran leer, escribir y hacer cuentas, para que fungieran como maestros ambulantes, que estaban bajo las tutelas de maestros rurales. Estos no recibirían ningún sueldo, solo el reconocimiento de su labor a través de un diploma. Así es como finalizamos este pequeño podcast. Deseamos que la información haya sido útil y de tu agrado. Gracias.